Bueno, hoy estoy aquí en los jardines del Príncipe de Aranjuez para enseñaros otro sitio bonito. Y nada, vamos a presentar el vídeo de hoy, que se trata de una reseña de un reloj alemán, un reloj militar y un reloj Beur. Ya poquitas más cosas más os tengo que decir, aparte de la marca Laco. Con lo cual lo primero que quiero es agradecer a mi amigo, a mi hermano Pablo, del canal Atrapando el Tiempo. Pues gracias a él y a sus gestiones he conseguido contactar con la gente de allí de Laco en Alemania, que me han tratado muy bien y me han prestado temporalmente un Laco Leitbild, que se engloba dentro de la línea de relojes Beur originales, con un movimiento suizo. Un reloj que tenía muchísimas ganas de tener y de reseñar. También quiero dar las gracias, y perdón por mi alemán, que es del todo inexistente, a Saga Gumann, que es la jefa de prensa de Laco, y a Susana Wilmayer, que es la encargada de los envíos, porque tanto una como otra me han tratado con mucha profesionalidad y mucha amabilidad. Y la verdad es que da gusto tratar con gente así. Y también felicitar a la marca Laco, que como sabéis, el año que viene, en 2025, cumplen 100 años desde su fundación. Y bueno, espero que este modestísimo vídeo pues sirva de a modo de homenaje anticipado a una marca que ya es centenaria. Así que nada, muchachos, pues esto es todo. Vamos a darle la vuelta a la cámara. Espero que os guste el vídeo. Os deseo muchísima salud, como siempre, muchísima felicidad, que disfrutéis a tope de vuestros relojes y que si queréis nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Adiós. Pocos relojes hay más reconocibles de un solo vistazo que los enormes Beur. La atípica y personal arquitectura de estos relojes los hacen únicos, y no es probable que nadie compre uno de estos por accidente, sin saber muy bien qué está comprando o movido por las modas, tendencias e influencias del momento. Es por esto que tener un reloj de observación supone una clara declaración de intenciones por parte de su poseedor. Alguien amante de la relojería militar, de los relojes con historia, y en estos relojes en particular, de relojes cuyo arquetipo es totalmente atípico, construidos con una función clara y concisa que condiciona la totalidad de su diseño. Esto es lo que al menos a mí me atrae de manera tan acusada hacia estos relojes. Relojes de piloto hay muchos y de muy variadas clases. Los hay que respetan muchísimo la esencia de los relojes de piloto originales, y luego hay muchos otros relojes que tienen aditamentos o adiciones en el diseño con vistas a dulcificar ese mismo diseño para poder llegar a un mayor número de potenciales compradores. No es el caso del reloj que hoy vamos a ver, el Laco Leitbild. Así que, si no te gustan los relojes de observación alemanes de la Segunda Guerra Mundial, puros y duros, es probable que no te guste este vídeo. No es el típico reloj de piloto que a menudo viene mezclado con elementos o características más propias de otro tipo de relojes. De hecho, no es ni un reloj de piloto, es un reloj de observador. Es decir, su lugar original no era la muñeca del piloto, sino la del navegante del avión. Más que contada está la historia de los relojes Beur de observación, usados por el ejército alemán principalmente durante la Segunda Guerra Mundial y fabricados en exclusiva por 5 marcas relojeras, 4 alemanas y una suiza: Laco, Bempe, Extoba, A. Lange & Söhne y la suiza IWC. Aún así, daremos unas pinceladas del desarrollo y uso de estos relojes. En 1935, Alemania anunció sus planes para restaurar su fuerza aérea y fundó oficialmente la Luftwaffe. También se crearon conceptos de diseño y criterios estándar que hicieron que el reloj B fuera inmediatamente reconocible. Así nacieron los Beobachtungsuhr, o relojes de observación, conocidos por su abreviatura Beur. Los 4 pilares sobre los que se asentaron el diseño y la ingeniería de estos relojes fueron: primero, cajas de gran tamaño, fabricadas en latón o acero, normalmente de 55 milímetros de diámetro, y un enorme Lag-to-Lag de hasta 66 milímetros, lo cual dotaba de un gran espacio para el dial.
Segundo, el uso de calibres de cuerda manual, utilizados normalmente en relojes de bolsillo, recubiertos con núcleo de hierro dulce antimagnético y dotados de parada del segundero para una perfecta sincronización. Estos calibres contaban desde las 16 a las 22 joyas normalmente. Tercero, correas de piel con doble remache de extensión considerable, para permitir el acoplamiento del reloj sobre las gruesas chaquetas de piloto. 4. Diales con dos configuraciones, las tipo A, que presentaban la clásica disposición de los numerales en una única pista, y el dial tipo B, que fue posterior y presentaba una gran pista exterior con los minutos en caracteres arábigos e índices para los segundos, y una segunda pista interior más pequeña que alojaba la numeración de las horas. El dial era de un intenso color negro y los numerales arábigos e índices de color blanco, todo ello de gran tamaño y excelente legibilidad. Se incorporaba la típica flecha apuntando hacia arriba a las 12, acompañada además de 2 puntos a cada lado en los diales tipo A. El dial se completaba con agujas horaria y minutera de tipo diamante de gran tamaño y color azul, y un segundero en forma de batuta igualmente largo. Tanto agujas como numerales estaban recubiertos con pasta luminosa radiactiva, a base de radio 226. Como dijimos con anterioridad, estos relojes, aunque figuran dentro de la categoría de relojes de piloto, no eran usados por los pilotos de los aviones. Su uso estaba destinado al navegante. Los pilotos solían contar con cronógrafos de marcas como Hanjar o Tutima, que usaban a modo de respaldo del reloj del avión. Los relojes BUR eran propiedad de la aviación alemana y no de los navegantes, los cuales recibían el reloj antes de su vuelo y tenían que devolverlo después de completar la misión. Una vez con su reloj y antes del inicio de la misión, los navegantes recibían por radio un pitido de la base aérea, con el que gracias a la función de pirateo podían ajustar la hora exacta del reloj a la hora estándar del Observatorio Marítimo Alemán, permitiendo la correcta sincronización entre todos los aviones. Para una correcta navegación era necesario un reloj preciso, por lo que todos los relojes BU fueron probados según los más altos estándares de cronómetro de la Deutsche Seewarte de Hamburgo. Una vez en el aire, el navegante usaba el reloj en combinación con otros instrumentos, como un octante y mapas, e iba determinando continuamente la correcta posición del avión en relación a la misión a realizar y a la posición del resto del escuadrón. Escaneaban la tabla de navegación, trazaban el rumbo y marcaban objetivos en el mapa, todo ello con la inestimable ayuda de sus relojes. En este vídeo, por razones obvias, nos centraremos en la producción de relojes BUR efectuadas por la marca Laco, la cual, según varias fuentes consultadas, se sitúa aproximadamente en unos 6.500 relojes. Junto a Lang & Söhne, Laco Dürove fue la única marca que utilizó calibres alemanes en estos relojes. El resto de marcas utilizó movimientos suizos. El calibre escogido por Laco fue el Laco Dürove D5, un magnífico movimiento chapado en oro con espiral Breguet, un diámetro de 22 líneas o 49,4 milímetros, 22 joyas y evidentemente pirateo del segundero, y certificación cronómetro según los estándares exigidos para este tipo de relojes. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el uso de estos relojes fue poco a poco cayendo en el olvido y fueron sustituidos por otros elementos de navegación más eficientes y modernos. En la actualidad, estos relojes han quedado reservados a aquellos amantes de la relojería militar que gustan y quieren sentir en sus muñecas la práctica rotundidad de estos verdaderos instrumentos de vuelo. El Laco Leipzig se engloba dentro de la colección de relojes de aviador originales, que cuenta con modelos de diversos tamaños, desde los 39 milímetros de diámetro, pasando por los 42, los 45 o el modelo réplica 55, un reloj con las medidas de los relojes originales, 55 milímetros de diámetro y una distancia entre asas de 65 milímetros. El Leipzig se sitúa en el término medio. Cuenta con una caja de 42 milímetros de diámetro, un lag-to-lag de 50 milímetros,
una distancia entre asas de 20 milímetros y un grosor de 12,8 milímetros, algo grande para un reloj con movimiento de cuerda manual, pero totalmente necesario para la fiel recreación de los Beur originales. El reloj con su correa de cuero tiene un peso de 91 gramos aproximadamente y está dotado de una resistencia al agua de 10 atmósferas o 100 metros, totalmente adecuada para este tipo de relojes y más que suficiente para su uso de manera segura y fiable, teniendo en cuenta evidentemente que no es un reloj destinado a actividades acuáticas. Por último tenemos el precio. En esta configuración es de 980 euros en la web oficial de Laco. Los Beur parten desde los 340 euros de la gama básica hasta los 2100 euros de los modelos Extruc. Relojes únicos, hechos a mano, con signos individuales de envejecimiento, mediante un procedimiento único que crea una pátina natural en los relojes. De esta forma, detalles como rasguños, arañazos, manchas y marcas de desgaste se pueden reproducir para crear una copia fiel al original. Una de las características propias de esta línea de aviadores originales que no vemos en la gama básica es la total ausencia de logotipos, grafías o fechador en el dial, algo lógico con la esencia de los relojes primigenios. En la época en la que se usaron, primaba sobre todas las cosas la practicidad y la intercambiabilidad. Practicidad que implicaba la ausencia de cualquier símbolo, palabra o letra que pudiera despistar al usuario del reloj de su uso principal. E intercambiabilidad, en el sentido de que normalmente se utilizaban partes de un reloj en otro reloj, de cualquiera de las 5 marcas que lo fabricaron, por lo cual la presencia del nombre de la marca o de cualquier otro símbolo no hubiera sido apropiado para mantener el aspecto original del conjunto. En consecuencia, la enorme superficie útil del dial de este Laco Lightspeed, en concreto 38,5 milímetros de un total de 42 milímetros que tiene la caja, queda reservada en exclusiva a marcadores, numeración y agujas, sin que exista la más mínima concesión a ningún tipo de adorno. Este reloj cuenta con un enorme dial de un intenso color negro que alberga de fuera a adentro una pista de minutos en forma de barras blancas que cada 5 minutos alargan su extensión y se acompañan de unos enormes números arábigos que muestran los minutos con una claridad y rotundidad como en pocos relojes he visto. A las 12 se ubica la flecha de gran tamaño cuyo vértice apunta hacia el índice de las 12 y que, como todo en este reloj, tenía su razón de ser: mantener informado al navegante de dónde estaban las 12 en su reloj en cualquier posición en la que se encontrase, boca arriba, boca abajo, de lado, algo que era frecuente en un avión de combate, tanto en condiciones normales de luminosidad como en la oscuridad. A continuación encontraremos un círculo bastante más pequeño que alberga las horas, también con numeración arábiga, junto con un puntito de lumen junto a cada guarismo. Las manecillas son otro de los puntos distintivos en este reloj. 2 agujas horaria y minutera de acero inoxidable azuladas térmicamente y rellenas casi en su totalidad con material luminoso. Su forma de diamante se ha convertido en la base del diseño de las agujas de los relojes de aviador que vinieron a continuación, y en este Leipzig son el broche de oro perfecto a este dial tan vasto, con V. El color azul se deja ver en la base de las agujas, así como en un fino hilo que las contornea y que, según incida la luz, brilla de forma majestuosa. Otro de los aciertos es sin duda el tamaño y la proporción de las agujas en relación a la disposición de los índices. La aguja minutera es de una longitud más que apreciable, casi parece que vaya a rozar contra el riot del reloj. Otro tanto vemos en el segundero, una batuta aún más larga, que discurre ágilmente a 28.800 alternancias por hora sobre la pista externa de los minutos, sin sobrepasarla. Con un contrapeso de color negro y tamaño apreciable, la parte que discurre desde el eje hasta el final está completamente rellena de pasta luminosa. En este reloj lo importante era tener muy localizado qué minuto y qué segundo era en cada momento, y estas agujas cumplían a la perfección con esa misión. Por el otro lado tenemos una aguja horaria deliciosamente pequeña y achaparrada, en contraste con las otras 2 saetas.
Esta horaria indica de forma igualmente precisa la hora del reloj dentro del pequeño círculo central donde se ubican las horas. Y en este dial no hay más porque no se necesita nada más. Un fondo de color negro, con barras y números de color blanco pintados y unas agujas de gran tamaño y todo ello relleno de pasta luminosa. De verdad que os confieso que para mí es una verdadera alegría el poder leer la hora en un reloj sin necesidad de usar gafas de cerca. Estas son de lejos, ya que normalmente para ver la hora pues tengo que usar gafas de vista cansada. Y la verdad es que es una verdadera alegría porque es algo raro en mí. En consonancia con el diseño de este reloj, encontramos una caja lógicamente de gran tamaño y rotundidad, confeccionada en acero inoxidable con un acabado totalmente de color gris y una terminación estilo sandblasted o chorro de arena totalmente mate. Su bisel es generoso en tamaño, si bien su disposición en ángulo descendente deja increíblemente despejada la zona del dial. Las asas son rectas y muy robustas. La carrura, igualmente contundente, contiene a un lado la elegante corona tipo cebolla o diamante, con el tamaño adecuado y un estriado que permitía en su tiempo, y lo sigue haciendo actualmente, una manipulación perfecta. Dotada de un solo paso de extracción para la puesta en hora y el uso del pirateo del movimiento. En su posición cerrada permite lo que a mi modesto juicio es la mejor interacción que un usuario puede tener con su reloj. Él la recuerda al mismo, sentir poco a poco la intensidad creciente según se va enrollando el muelle real y escuchar ese maravilloso sonido que produce el trinquete según va engranando en la rueda del trinquete. Ese clic, clic, clic que todos también conocéis, a mí me parece música celestial. Que el dial de este reloj carezca de simbología e inscripciones no quiere decir en modo alguno que estos elementos no estén presentes en el reloj. Lo están, y de manera abundante, pero el lugar elegido es el lado contrario de la carrura, donde observaremos el grabado FL 23883 y la tapa trasera. FL 23883. Este no era un número de serie del reloj, sino el número de clasificación que hacía referencia a las instrucciones de construcción que el Ministerio de Aviación alemán dio a este tipo de relojes, de acuerdo a sus especificaciones. Así, este número era siempre el mismo en todos los relojes BEUR. FL eran las iniciales de Fliegennummer, o número de vuelo. El número 23 identificaba al reloj como una herramienta de navegación o equipo de aeronave. Los últimos dígitos 883 fueron asignados por la Oficina Alemana de Pruebas para la Aeronáutica. La tapa trasera, que viene encajada a presión en la caja, contiene una generosa ración de inscripciones elegantemente grabadas. En los relojes originales, este texto estaba estampado en el metal por dentro de la caja. Esta información servía para identificar de manera precisa el artículo y el proveedor del mismo. Cada BEUR contenía 5 marcas. Primero, la leyenda Beobachtungsur o reloj de observación, y debajo de ella las siguientes leyendas. Bauart o tipo de diseño. Esta marca identificaba a quien ejecutó el diseño del reloj. Normalmente esto coincidía con el fabricante. En los BEUR Laco modernos se observa la palabra Flieger en lugar de la leyenda Eurobe que aparecía en los originales. Gerard o instrumento. Identificaba la categoría del artículo. Se trataba de un número de serie que permitía al ejército alemán identificar y catalogar el reloj. Todos los relojes llevaban un número de instrumento que comenzaba con el 127-560. Que identificaba el artículo como reloj de observación. Se podía agregar una B para Baumuster B o una A para Baumuster A. Esto identificaba los dos tipos de esfera en los que podía estar construido el reloj.
En el caso del Leitpiz observamos el número 127-560. Werk, o número de movimiento. Esta leyenda identificaba el número del calibre que usaba el reloj. En nuestro caso, la leyenda muestra únicamente el ACO, mientras que en la tapa del reloj original observamos un número de serie, posiblemente el número de serie del calibre de este reloj. Anforderth o especificaciones. Estas marcas identificaban las especificaciones del artículo, establecidas por el Ministerio de Aviación. Por lo tanto, cada reloj llevaba el mismo código FL 23883 que ya vimos en el lateral de la caja. Y por último, Hersteller o fabricante. Esta leyenda identificaba al fabricante, al que el Ministerio de Aviación adquirió el reloj, en el caso que nos ocupa, LACO. Este reloj contiene un cristal de zafiro abombado y dotado de antirreflejante. El zafiro es sin duda un gran invento. Sin embargo, en este tipo de relojes, según mi modesta opinión, se corre el riesgo de desvirtuar la esencia del reloj si la elección del zafiro no es el adecuado. Para mí no hay nada más feo que un cristal plano de zafiro colocado de cualquier manera en un reloj clásico sin tener en cuenta las peculiaridades del mismo, algo que afortunadamente no ocurre en este reloj. El plexiglas que llevaban los originales, aún con sus desventajas, sí conserva ese plus de elegancia que le daba el abombamiento y el domo de la cúpula. En el Leitpiz en concreto, el zafiro está muy bien trabajado y el abombamiento magníficamente ejecutado. Sobresale lo justo y no roba la esencia del cristal de plexiglas de los Beur originales, ya que está diseñado y colocado teniendo en cuenta el conjunto del diseño del reloj, sobre todo al no restar ni un ápice de la extraordinaria visión del dial, que es perfectamente legible tanto en interior como en exterior. La encargada de hacer brillar este reloj es la Superluminova C3. Su disposición se localiza en todos los índices del reloj: barras, flecha ubicada a las 12, puntos ubicados sobre los números horarios y en la numeración de los segundos pares de la pista exterior. Curiosamente, los Beur de la línea de relojes originales no tienen lumen en los índices arábigos de las horas y de los minutos impares. Si se observa la luminosidad de los Beur primigenios, se puede comprobar que el lumen del Leitpiz está colocado de forma idéntica a la de aquellos relojes de los años 40. Sin embargo, en la línea de Beurs básicos se observa que la iluminación es total en todos los índices arábigos, otra concesión a un diseño más moderno y polivalente de estos relojes, pero muy alejadas de la concepción original. Lo que os muestro es un timelapse de 10 minutos, acelerado de una grabación del lumen tras ser cargado al sol durante varias horas y en circunstancias de total oscuridad. Como no podía ser de otra manera, al principio de la prueba el dial refulge verde de forma magnífica. Las 3 agujas del Leitpiz brillan en su totalidad, con una fuerte intensidad mayor que la del resto de índices y de forma más duradera. Tras 2 minutos, la luminosidad de índices, numerales y aguja segundera empieza a decrecer de forma más rápida de lo que me gustaría, manteniendo el tipo las agujas minutera y horaria. En resumen, un lumen correcto, muy intenso al principio, pero menos duradero de lo que hubiera sido deseable en aquellos elementos que por tamaño y grosor, evidentemente, tienen menos superficie disponible para la aplicación del lumen. Las agujas anchas y grandes de horas y minutos sí dejan notar la mayor cantidad de lumen de la que disponen y brillan de forma mucho más adecuada. Antes de nada, recalcar que a estos Beur de LACO les queda bien casi cualquier correa o extensible que se les coloque. Sobre todo en la gama básica se ofrecen con brazaletes metálicos, correas clásicas de cuero de piloto o correas de nylon o cuero de tipo nato, que se adaptan magníficamente. Más aún teniendo en cuenta que las asas en esta gama son distintas de las asas rectas de la gama de relojes originales. Igualmente LACO cuenta con un servicio de orientación en su web para ayudar a elegir qué correa o extensible se puede adaptar mejor a cada modelo. Dicho esto, es igualmente importante decir que en el tema de las correas,
El hábitat natural de estos Beur es sin duda alguna el cuero. Este Leipzig viene vestido con una larga y gruesa correa de cuero de color marrón de 20 milímetros de ancho, rotunda como ella sola y sorprendentemente flexible y cómoda de llevar. Con tan solo unas veces puesto el reloj, la correa se adaptó magníficamente a mi muñeca. Está hecha a mano en Alemania, según reza el grabado estampado en su parte posterior, y cuenta con unos pespuntes en color blanco, muy bien ejecutados, que recorren todo su perímetro, dotándola aún más de una gran sensación de robustez. Como concesión al diseño de las correas originales, 4 grandes remaches metálicos se sitúan en la parte superior de ambas correas, con una función meramente estética, pero muy agradable a la vista. La hebilla metálica de acabado en acero cepillado viene firmada con el nombre de la marca. En resumen, la correa indicada para este reloj, sin duda alguna. De la gama de movimientos que ofrece Laco en sus relojes, mi elección fue este que lleva un calibre de carga manual. No me disgustan en absoluto los relojes automáticos, pero siempre que puedo, mi elección es un reloj con un calibre de carga manual. No sé, en mi caso me conecta mucho más a mis relojes ese ritual diario de tener que darle cuerda, de tener que darle vida con tus propias manos. Además, también está la circunstancia de que los Beur originales eran todos relojes de carga manual. El calibre elegido es el que la compañía denomina calibre Laco 210, que es en realidad un calibre Sellita SW210 en su versión estándar o básica. Un calibre de cuerda manual vibrando a 4 Hz o 28.800 alternancias por hora y dotado de 19 joyas y 42 horas de reserva de marcha, que en la prueba efectuada en mi unidad ascendió a las 46 horas. En esta versión de acabado básica, Sellita declara una precisión de entre +/- 12 a +/- 30 segundos al día. Puesto en el cronocomparador, podemos apreciar el acelerado sonido que produce las 28.800 alternancias por hora. Junto a una amplitud de volante excelente, situada entre 290 y 300 grados, y un adelanto que se sitúa entre +12 y +17 segundos, según la posición del reloj, cifras situadas en el rango esperado. Evidentemente, el bit error es mínimo, de 0,0 en la mayoría de la prueba, todo lo esperado en un calibre nuevo y bien calibrado de fábrica. Aun contando con este aparato, que permite un análisis inmediato y fiable de los parámetros más importantes de un calibre, a mí me gusta usar una aplicación que permite medir el comportamiento del reloj de una manera más realista, ya que durante una semana de uso constante en mi muñeca, al ir efectuando las mediciones, uno puede saber cuánto adelanta o atrasa su reloj, en las circunstancias normales de un uso diario: temperatura, movimiento, posición del reloj, vibraciones, etc. En este caso, efectué 30 mediciones durante 7 días, arrojando un adelanto de más 8,06 segundos al día, cifras dentro de los parámetros indicados. Este es un reloj que siempre me ha gustado. Aún así, evidentemente, como todos los relojes, pues tiene sus cosas mejorables. El acabado mate arenado, por ejemplo, es un bello pero delicado sistema de recrear aquellas cajas originales, que sí o sí tenían que ser oscuras y mates, para evitar destellos durante el vuelo, que podrían suponer la localización del avión por parte del enemigo. Y me temo que los arañazos serán más visibles que en una superficie de acero sin tratar. Pero este reloj no sería este reloj con acero desnudo. Otro aspecto mejorable es el lumen, como ya vimos antes, de mucha intensidad pero de corta duración. Más aún cuando estás recreando un reloj que en su día funcionaba con iluminación por radio, la cual era menos intensa pero muchísimo más duradera. Evidentemente lo malo es que era radiactiva. Por suerte, hace mucho tiempo que el radio está ya completamente desechado, y aunque las luminovas o las iluminaciones modernas no puedan recrear la duración que tenía el radio, evidentemente son mucho más seguras. Aún así, me hubiera gustado una luminosidad un poquito más duradera. Quitando estos aspectos y desde la sinceridad más absoluta, he de reconocer que la espera ha merecido la pena. Poder usarlo durante este tiempo y familiarizarme con sus peculiaridades
me ha reafirmado en que es un gran reloj, y no solo por su tamaño. Yo, que soy un verdadero amante de los relojes de tamaño contenido, he descubierto gracias a este reloj que también es muy agradable llevar relojes de más de 42 milímetros. Sobre todo cuando el tamaño de un reloj, como es este caso de los Beur, está íntimamente ligado a la esencia del mismo. Es decir, este reloj, este Laco Leitpip, yo creo que no sería igual pues en un tamaño de 39 milímetros, como puede serlo con este de 42, con los de 45 o inclusive con el enorme modelo réplica de 55 que también oferta la marca. Pienso que así con tamaños pequeños no se podría capturar totalmente la esencia de este reloj. Pasa algo parecido, por poner un ejemplo, a si tuviéramos una 11 de 45 milímetros. Esos relojes serán muy pequeños y yo creo que tampoco sería del tamaño adecuado. No obstante, pues bueno, esa es mi humilde y seguramente muy fácilmente rebatible opinión. Resuelto el problema del tamaño, lo siguiente que me fascina es la absoluta practicidad del reloj, sin adornos, florituras ni concesiones a nada que no fuera a la especificación FL 23883, que este reloj recrea con absoluto respeto y fidelidad. En definitiva, y para acabar la reseña, pues decir que este Leitpip es un verdadero Beur, no es un reloj de piloto más convencional que mezcla elementos que no son propios, como fechadores, tapas de exhibición traseras o logotipos en el dial. No en vano, Laco es una de las 5 marcas originales y hoy en día mantienen muy viva esa forma de entender estos relojes, estos instrumentos de medición que con el paso del tiempo se ha convertido en auténticos objetos de deseo para muchos aficionados. Por eso mismo, no es un reloj para todos los públicos, es un guiño a los amantes de la relojería militar, la mayoría de los cuales no podremos acceder nunca a un Beur original, pero sí a uno de estos relojes modernos, pero conceptualmente antiguos, con todo lo que de fantástico y mágico conlleva esa mezcla.